término que se le da a una mezcla de grasa de res caliente con cal que funciona como sello en las compuertas. Se revuelve hasta lograr una composición homogénea de consistencia tipo plastilina, la cual endurece al contacto con el agua, evitando la intromisión de pequeños organismos y la pérdida de larvas recién sembradas, así como la fuga excesiva de agua de los estanques. Se debe aplicar inmediatamente antes de que se enfríe para sellar las compuertas y bastidores en las estructuras de cosecha y de entrada de agua. Estas sencillas estructuras son indispensables para un buen recambio de fondo. Se colocan paralelas a las compuertas de cosecha, por donde se realizarán los recambios. Consisten en una tabla en forma de U inversa en el fondo seguida de varias tablas normales. Esto es con el propósito de que se genere un fuerte flujo de agua que pase por debajo de estas tablas para que el agua que se cambia sea de fondo y no superficial. Una semana antes de la fecha de siembra y hasta el día de la cosecha, los parámetros físico-químicos de la calidad del agua se deben medir rutinariamente, por la mañana y por la tarde, para obtener los valores más altos y más bajos de temperatura, y por lo tanto, los valores más críticos de oxígeno disuelto, así como la salinidad en el agua. Una vez reparados y preparados los estanques, comienza el bombeo de agua. El bombeo solo es posible cuando las mareas ascienden a más de 10 pies. El agua se obtiene de la boca de un estero natural con 3 bombas axiales estacionarias de 36 pulgadas, con motores a base de diésel de 211 caballos de fuerza, generando un flujo de 3 metros cúbicos por segundo cada una. El agua llena el reservorio, el cual a su vez aporta el agua a los estanques. Se debe tratar de inundar lo más rápido posible hasta un nivel de 20 centímetros debajo del nivel operacional para evitar la incidencia de los rayos solares en el fondo y de esta manera evitar el florecimiento de algas verdeazules. Las lecturas de los parámetros deben ser usadas para dirigir aspectos fundamentales del manejo de estanques, como la fertilización, la alimentación y los recambios de agua. Al finalizar cada ciclo de cultivo, se deben lavar y secar los filtros en buen estado para ser reutilizados. Estos filtros evitarán la salida de los camarones de los estanques y la entrada de predadores a estos mismos. Se colocan filtros de 500 micras en la entrada de agua de los estanques y filtros de 1000 micras del cárcamo al reservorio. Las mallas de las compuertas de entrada de agua, así como los filtros, deben cepillarse periódicamente, hasta 3 veces por día, para remover microalgas, balanos y lodo y para tener un flujo constante y eficiente de agua cuando sea requerido. En granja acuícola Visomar no se utilizan fertilizantes orgánicos. Se utiliza una fuente de nitrógeno y fósforo comercial llamada Nutrilake. Este fertilizante es en polvo, por lo que es necesario diluirlo en agua del mismo estanque antes de su aplicación. El uso de fertilizantes tiene como objetivo fomentar el crecimiento de la productividad primaria natural en el estanque, que servirá a los camarones como alimento y refugio. Ubicado en Puerto Peñasco, Sonora, el laboratorio Aremar SADCB es uno de los laboratorios nacionales certificados que proporciona larvas para granjas acuícolas. Lo primero que se hace al momento de la compra es el conteo de la larva, lo cual se puede hacer por volumen o por peso, ya que es imposible contar una por una. Este laboratorio utiliza el método gravimétrico, es decir, por peso de larvas. Este método consiste en secar y pesar 3 muestras de larvas de una tina con alta densidad. Se deben contar individualmente las larvas en cada muestra y obtener el peso promedio de cada una, para transformar los millones de larvas requeridos por la granja a kilogramos de larvas vendidos por el laboratorio. Cuando ya se tiene el peso de las larvas que se van a ocupar, se cosechan los estanques para condensarlas en tinas más pequeñas. Después se secan, se pesan conforme a los valores establecidos anteriormente y se colocan en contenedores plásticos con oxígeno puro, los cuales transportarán las larvas hasta la granja, acompañadas de un biólogo del laboratorio como responsable hasta el momento de entrega. Cuando las larvas llegan a la granja, se comienzan a descargar los contenedores plásticos a las tinas de aclimatación y se observa en primera instancia la mortalidad de larvas por transporte. Se alimentan con artemia viva y comienza el proceso de aclimatación, el cual debe ser lento y gradual para permitir que se ajuste fisiológicamente a los parámetros físico-químicos del agua y así evitar el estrés o mortalidad durante la siembra. El método se basa en equilibrar gradualmente la temperatura y salinidad del agua que contiene a las larvas con el agua del estanque en que serán sembradas,
siempre manteniendo más de 4 miligramos por litro de oxígeno disuelto en las tinas. Los cambios de salinidad en la aclimatación deben ser suaves para evitar demasiado estrés en las larvas. Se recomienda hacer diluciones de 2 partes por millón cada 30 minutos. Al finalizar la aclimatación de las larvas, se deben tomar 200 larvas como testigos de cada estanque, las cuales se colocan en baldes con malla plástica dentro de los estanques para observar la sobrevivencia cada 12 horas los primeros días de siembra. La parte final de la siembra consiste en sifonear las larvas previamente aclimatadas hacia los estanques. Una vez sembrados los estanques, se realiza la primera alimentación de las larvas, para la cual se debe utilizar alimento iniciador con 40% de contenido proteico en migajas finamente molidas para que los organismos se acostumbren al tipo de alimento y facilitar su ingestión. En esta primera etapa, el alimento se tira desde el interior del estanque, caminando por las orillas hasta la mitad del mismo.